Muy buenas noches, precisamente vamos a empezar el programa hablando de eso. ¿Cuáles son las hipótesis por la cual el dólar hoy pegó el salto que acabas de escribir vos? Y recomiendo no te pierdas, si llegás, un informe conmovedor de cómo en una villa los propios docentes están impulsando un profesorado. Mira, para darle salida laboral que no sean las tradicionales, bien, una salida laboral de calidad. Nos quedamos. Gracias, Marcelo. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Los saludo a ustedes ahora formalmente. Bienvenidos al programa número 28 de Desafío 2019 acá en la pantalla de C5N. Lo decía muy bien el gato recién, después de varias semanas, más de 10, de estabilidad en el tipo de cambio, hoy pegó un salto. Y aún pegó un salto nada menor, 2% en un día, recuperando lo que había descendido en las últimas 2 semanas. Enseguida te voy a dar 3 hipótesis que se barajaron en las últimas horas acerca de por qué el dólar, después de estar planchado, pega ese salto que lo lleva, según la cotización del Banco Nación, que lo lleva hoy de 42.60 a 43.40, un salto considerable. Vamos a ocuparnos de la pelea entre Mercado Libre y la bancaria, entre Marcos Alperín y Sergio Palazzo, para ver quién tiene razón en esta disputa por el encuadramiento. ¿A quién le corresponden los trabajadores de Mercado Libre? ¿A Comercio, a la bancaria? Estamos aquí con un experto que en cuestiones sociales que nos va a contar las distintas vicisitudes de este tema, y Emanuel, en su columna económica, Emanuel Fernández Álvarez Agis, se va a dedicar al tema. José Natterson, siguiendo una seguidilla que comenzó la semana pasada, va a hacer un análisis de los spots de campaña. La semana pasada fue el de Lavagna, esta semana va a ser el de Alberto Fernández. A ver qué se desprenden de los spots de campaña. Y como le decía recién al gato, no se pierdan un informe realmente estremecedor. En medio de tanta pálida, una buena noticia, y es que desde la propia villa, la Villa 21 en Parque Patricios, están armando un profesorado. No están armando, ya lo armaron. Y hay como 100 alumnos, la mayoría de ellos villeros, egresados de una escuela del lugar, que en el futuro van a ser maestros. Y muy probablemente maestros de sus propios compañeros en la villa. No se lo pierdan eso enseguidita. Pero como les decía, 3 hipótesis acerca de por qué el dólar hoy pegó el salto de 42.60 a 43.40. 80 centavos, que implica un aumento del 2% en tan solo en un día. Parecía que íbamos a transcurrir de aquí hasta las PASO con calma cambiaria. Esto hoy hay un indicio de ruptura. Hipótesis número 1. Los plazos fijos que vencen hoy, ahí estamos viendo, los plazos fijos que vencen hoy, que vencían hoy, son los primeros que de renovarse van a vencer después de las PASO. Los plazos fijos a 30 días. Si contamos los plazos fijos que vencen hoy, si se renovaran, vencerían después de las PASO. Entonces ahí hay especulaciones. En la hipótesis nada descartable, de que en las PASO el gobierno tenga una muy mala elección, eso puede generar otro salto del dólar. Entonces hay inversores pequeños, medianos, grandes, que pueden hacer este tipo de cálculos. La tasa a plazo fijo en pesos que se está pagando hoy, la tasa mensual, la tasa anual está entre 40 y 50%. Bueno, el banco en el que consulté a última hora está pagando 3,7% mensual por un depósito a plazo fijo a 30 días. El dólar hoy, para redondear entre el piso y el techo, cotizó a 43. Si hay mucha gente que cree que el 12 de agosto, ante un mal resultado del oficialismo, el dólar puede pegar un salto, va a estar por encima de 43. Si a 43 que está hoy le sumamos el 3,7% que les rendiría el plazo fijo si lo dejaran, el dólar debería el 12 de agosto valer 44.60. Si salta por encima de 44.60, hoy no convenía renovar a plazo fijo a 30 días.
Si el 12 de agosto, ya sea por el resultado o ya sea con un mal resultado y no hay rebote, convendría depositar hoy a 3,70% de tasa de interés mensual. Es la tasa de interés que se paga en países civilizados y desarrollados a lo largo de un año. Acá la están pagando en 30 días. Entonces, primera hipótesis, gente que se asustó y que no quiere renovar, no quiso renovar los plazos fijos para que venzan después de las PASO, retiraron sus pesos y lo dolarizaron. Hasta ahora esto venía siendo testeado y mal que mal los depósitos a plazo fijo no estaban cayendo. Pero claro, hoy cambia, al cambiar la fecha, los plazos fijos renovados hoy vencen después de las PASO. Esa es la primera hipótesis que puede llegar a explicar el porqué del salto de hoy. La segunda hipótesis, lo decía también el gato, se conoció el reporte del staff del Fondo Monetario Internacional, que elogió el ajuste fiscal, que dice que el gobierno casi va a llegar al compromiso de déficit primario cero, pero bajó los pronósticos de crecimiento, subió sus proyecciones de inflación y particularmente puso por escrito que hay preocupación por el resultado electoral. Esa segunda hipótesis de alguna manera se engancha con la primera, con el miedo al resultado de las PASO que puede llegar a hacer saltar el dólar. Y la tercera hipótesis es que, bueno, el dólar se ha retrasado. No digo que el dólar esté muy barato, pero que a lo largo de estas 10 semanas se ha retrasado. Entonces sí se ha verificado que hay sectores que están restringiendo la liquidación de divisas. Esto puede, bueno, fundamentalmente los grandes exportadores, y esto puede interpretarse como una presión para que secar la oferta de dólares por parte de los que liquidan exportaciones y forzar una devaluación para entonces sí liquidar sus divisas a un valor más alto. Estas son primeras tres hipótesis en un día donde cambió la historia de las últimas semanas. La iremos verificando a lo largo del tiempo que transcurra hasta las PASO. Falta menos de un mes para las PASO, a ver si se verifican estas hipótesis o si, como el gobierno espera, ansía, y la verdad que sería para el bien de todos el dólar no pegue un nuevo salto, porque sabemos, un salto del dólar se traslada a precios, el aumento de precios disminuye el poder adquisitivo y eso resiente el bienestar general. Lo iremos verificando de acá en los próximos programas. Ahora vamos al otro tema, al segundo tema que les anuncié, que es la pelea entre Marcos Alperín, el dueño de Mercado Libre, y Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, por el encuadramiento. Sergio Palazzo dijo: yo quiero ser como Moyano, y que todo aquel que maneje un camión pase al gremio de los camioneros. ¿Qué dijo Sergio Palazzo? Yo quiero ser como Moyano. Todo aquel que trabaje en una empresa, y Mercado Libre se parece cada vez más a una empresa financiera, tiene que ser afiliado a la bancaria, no al sindicato de comercio. Un breve corte y empezamos a tratar el tema con Emanuel Álvarez Agis y con el invitado que tenemos en piso. Sindicatos en la mira. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. Digamos, los sindicatos están en la mira, probablemente porque Cambiemos tienen claro algo, que si gana va a tener que hacer algo inmediatamente, que es renegociar con el fondo. Ajá. Técnicamente eso significa básicamente transformar el actual acuerdo que tenemos, que es un stand-by. Es un stand-by en lo que se llama un Extending Fund Facilities, o sea, un acuerdo de más largo plazo. Dato de los últimos 13 países que firmaron este tipo de acuerdo, que transformaron un stand-by en un acuerdo de más largo plazo, 46% de esos países
tuvieron que aprobar en su Congreso una reforma laboral. Ajá. Entonces puede ser que de alguna manera estemos generando el clima para una reforma laboral. Entonces lo que te propongo primero, recorriendo un poco la tele, es ver primero qué piensa el presidente Macri de los sindicatos en el siguiente video. Veamos. Con el señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros que lo pueden llegar a tener. El señor Vidó, que lo llama, pero Vidó, en vez de darle vergüenza. ¿Y por qué tiene que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Gente, insisto, que no entiende el cambio que ha tenido la Argentina, donde exige que todos tiremos del carro en la misma dirección. Contra Moyano, contra Viró, que es el titular del gremio de los pilotos, y contra Palazzo de la bancaria. Me parece que hay unos puntos importantes para destacar. Negociaciones por izquierda, negociaciones por derecha, primer punto a destacar. Privilegios, supuestamente en algunos sindicalistas, y de vuelta, esta idea de que en este marco donde todos tenemos que poner, hay que recordar, porque estamos con un acuerdo con el fondo, porque el plan económico salió mal, digamos. Muy mal. Pasaron cosas. Pongamos. Muchas cosas. Muchísimas, algunas previsibles, se podría decir. La mayoría no. En ese marco, digamos, pareciera que los sindicatos tienen ciertos privilegios que tienen que empezar a dejar de lado para que el país, supuestamente sobre estos cimientos, empiece a avanzar. Esa es la opinión del presidente. Por ahí pongámonos optimistas. Veamos la opinión de los empresarios respecto de los sindicatos. De los sindicatos en general. Y de las leyes laborales y de la cuestión laboral en la Argentina en el siguiente video. Es radical. O sea que es una práctica... Palazzo es el titular de la asociación bancaria. Es una práctica más sindical que peronista, si se quiere. Sí, pero ¿no? hay que acabar con esto, ¿no? En Estados Unidos se acabó con Hoffa matándolo. Claro. Yo no estoy proponiendo matarlo a Palazzo, no, sí, pero está bien. de alguna manera hay que poner límites legales. Estructurales de la Argentina que nos impiden o no facilitan hacer competitivos. Mayor flexibilidad para tomar gente, es decir, beneficios. Hoy en día yo creo que los argentinos en general, todos, pagamos muchos impuestos, pagamos muchas cargas sociales, pagamos muchas cosas que no vemos, que no ve el trabajador tampoco. Usted dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización. Claro, echarle café. El primero que hablaba era Daniel Music, una persona que yo recomiendo su libro sobre por qué Argentina no fue Australia, por ejemplo. No, pero además es un hombre que viene del desarrollismo. Pero que tenía una frase muy parecida a un periodista de Capusotto, que decía, en un país serio un sindicalista como Palazzo se lo mata, digamos, y era un sketch, entonces me parece que tenemos un primer punto ahí. El segundo punto es interesante de parte del presidente de Café Cabral, es que lo que dice es, en la Argentina hay muchos problemas para contratar y despedir gente. Y la verdad que cuando uno mira la legislación laboral de Argentina, en realidad es medio una engaña pichanga, porque para lo que hay problemas es para despedir gente. Digamos, no para contratar. Para contratar no hay ningún problema, digamos. Vos pones un aviso en el diario, seguramente en este contexto se te llena la fila de gente y podés contratar sin ningún problema. Sobre el final de la columna vamos a volver con los problemas de despedir gente. Pero déjame, a ver, el presidente no está muy a favor de los sindicatos. No, claramente. Un periodista y los empresarios en general tampoco. Un periodista y la mayoría de los periodistas, ¿no? Como representante. Veamos qué pasa en la ficción, porque por ahí está nuestra esperanza. En la ficción. En la ficción. Déjame mostrarte un cachito de una novela que acaba de arrancar, cuyo protagonista es un sindicalista. Vamos a verlo en este video.
¿Qué dijo? Te quiero aclarar cómo es la situación. Hay un bloqueo en la puerta de un frigorífico. El sindicalista dice, de acá no sale un puto camión. Sí. Y el empresario es el capataz, yo que me El vi, capanga. que me vi. No, el empresario del lado, el que está del otro lado de la reja, Sí. es el capataz de la fábrica Sí. y dice, si alguien pone un pie acá, se lo volamos de un cuetazo. Divino. Claro. Divino. Y te quiero decir cómo sigue la novela porque es muy interesante. El sindicalista que está al frente de esta manifestación, en los primeros 5 minutos de la novela, se encargan de aclarar que tiene un hijo cocainómano y otro hijo homosexual. Homosexual. Como si eso Fuera un importara. pecado. Pero aparte, quiero decir algo. En las discusiones entre sindicatos y empresas, la discusión no suele ser de acá sale un puto camión, si pones un pie adentro te lo vuelve un cuetazo. Te juro que no estamos en ese país, digamos. Pero esto es lo que dice la ficción, en consonancia preocupante con el presidente y con los empresarios sobre el rol de los sindicatos. Un claro avance, ¿no? En contra de los sindicatos. Clima de época, digamos. Clima de Si uno época. piensa que para renegociar con el fondo necesitas una reforma laboral, tal vez este tipo de cuestiones ayuden. Estén preparando... Como signo de pregunta, ayuden. Vamos a ir a 3 placas simplemente para poner este tema en discusión con números, porque digo, estos argumentos son particularmente extraños, pero con números. Primero, sobre la supuesta irracionalidad del sindicalismo argentino, un gráfico que ya vimos, ahora lo vamos a ver en la primera placa, respecto que lo actualizamos, respecto de los sindicatos, si los sindicatos son racionales o no. Fíjate, cuanto más arriba esté cada presidente, Sí. más paros generales tuvo. 13 Alfonsín. Y cuanto más a la izquierda esté, más alta fue la caída del poder adquisitivo del salario en su presidencia. Vamos al caso de Alfonsín. 13 paros generales con 28% de caída del salario en la presidencia de Alfonsín. En la otra punta, ¿quién está? Néstor Kirchner con un paro y 60% de crecimiento en el poder adquisitivo del salario. Fíjate, la tenés a Cristina con 0 paros en su primer mandato. Ahí está el mal número, primer mandato, 23% de crecimiento. La Cristina, que tiene un crecimiento más moderado, tiene ya 5 paros. Igual que el segundo Menem, que le fue un poquito mal. ¿Dónde está Macri? A mitad de tabla. 14% de caída en el poder adquisitivo durante el periodo que gobierna Macri, 4 paros generales. Yo lo decía el otro día, si uno analiza fríamente y desapasionadamente el resultado de las principales variables económicas, desde las macro que no inciden directamente en los laburantes, pero las que inciden directamente, pobreza, desocupación, caída de poder adquisitivo. Si algo no puede decir Macri es que le pusieron palos en la rueda. Totalmente. Fueron más que cautelosos. Perdón. Más allá del discurso, más allá de lo que estén diciendo ahora en campaña. Fíjate que el segundo mandato de Cristina está ahí arriba, tiene más paros generales que Macri, básicamente concentrados en el tema del impuesto a las ganancias. Ahora, en la segunda placa vamos a ver si el costo laboral de Argentina, ¿dónde está en una comparación internacional? Fíjate, esta es una tabla de costo laboral, dólares por hora, ¿sí? Uno de los países más caros, Noruega, casi 50 dólares de costo laboral. Fíjate, Argentina, a mitad de tabla con... Esto es costo laboral, sueldos, más cargas, costo todo, laboral lo que total. le cuesta al empresario, lo que veíamos recién con el presidente Cabrales, lo que le cuesta contratar, 17 dólares por hora, los datos son para poder comparar para 2016. O sea, 1/3 de Noruega. 1/3 de Noruega. Fíjate, claramente, volvamos por favor a la placa, claramente Argentina está mucho más arriba que una economía como la de Brasil, que tiene 8 dólares por hora y que acaba de aprobar una reforma laboral para reducir aún más ese costo. Ahora, fíjate los países que están abajo de Argentina y contame si te querés parecer a Grecia, Portugal, Taiwán, Brasil, Turquía, México, Filipinas. Y de Brasil y México me quedo con las playas, ¿no? Pero como el país en su Ahora, la conjunto, pregunta es si te digo Corea del Sur, Italia, Francia, Australia, Finlandia, Estados Unidos, Alemania. con el nivel de desarrollo. Bueno, pero el punto es, países que tienen altísimos costos laborales son líderes a nivel mundial. No estamos diciendo que el mayor costo laboral genera desarrollo. Claro, huevo y gallina. Pero lo que sí estamos diciendo es que el mayor costo laboral no impide desarrollo, que me parece que es el punto importante. Ahora, lo que te señalan cada vez que alguien observa algo así es que para llegar a ser Noruega, Dinamarca o Corea del Sur necesitas empezar más abajo. Puede ser que que necesites empezar más abajo, es bastante discutible. Ahora, la pregunta es sobre el rumbo, porque estos países empezaron más abajo, pero con un rumbo de incremento
no con un rumbo de caída. Entonces la pregunta es, si nos tenemos que ir de 17 dólares por hora a 8 dólares por hora, bueno, va a estar difícil convencer a la población de que es por ahí, para ponerlo en términos de lo que dice nuestro presidente. Vamos a la última placa de números y después te voy a invitar a leer. ¿No? A leer. A leer en un acertijo. Fíjate, este es ese mismo costo laboral en la línea azul, dólares por hora, y la roja es el desempleo. Déjame jugar en el siguiente término. 8 dólares por hora era el costo laboral en el año 2000, el desempleo era 17%. Con esos mismos 8 dólares por hora, Argentina llegó a tener 8% de desempleo. O sea, el costo laboral no determina necesariamente el desempleo. Voy al revés, bajemos mucho el costo laboral, de 8 dólares a 3. Fíjate a dónde se va el desempleo. A 20. 20%. Voy al revés, subamos mucho el costo laboral, a 20. Fíjate a dónde se va el desempleo, a 7. Y bajando de 20 a 17... Subió. En lugar de bajar... Todo al revés. Todo al revés. Entonces esta discusión, empresarios versus sindicatos, ¿es nueva o vieja? Viste que siempre recomendamos un libro, hoy vamos a leer un libro, desafiando televisivamente cualquier buen uso y costumbre. Sentite libre. Vamos a la primera placa y te voy a... ¿Con David Bowie en la remera? David Bowie en la remera, Alan Grispan en el libro, ahora vamos a discutir esto. Fíjate, los salarios dependen del contrato que se establece entre dos partes, cuyos intereses obviamente son contradictorios. Los trabajadores desean conseguir un salario alto, digamos, y los patrones quieren un salario bajo. Los primeros, o sea, los asalariados, están dispuestos a asociarse para velar por los salarios y los segundos para disminuir los salarios. Ahora, no resulta difícil prever cuál de las dos partes se impondrá habitualmente en esta puja y forzará a la otra a aceptar sus condiciones. Dice este autor, los patronos, al ser menos, pueden asociarse con más facilidad. Te diría, en línea con el clima de época, parece marxista, pero es el padre de la economía, el padre del liberalismo, Adam Smith. Escribió esto. 1776, inaugurando la ciencia económica, pero... Vos sabés que se está hablando alrededor de todo esto, y sumándome a lo que vos denominás como clima de época, la concentración económica y el poder que están armando los empresarios, los grandes empresarios, y se está ya definiendo esta etapa de la historia como una democracia plutócrata, ¿no? Una democracia controlada por los que tienen el dinero. Lo que es razonable decir es que si Adam Smith escribió esto en 1776, este conflicto lo tenemos desde el origen del capitalismo mismo, donde Adam Smith decía, che, guarda que los empresarios son menos y tienen más poder, los trabajadores son más y es complicado que ellos puedan defender su salario. Esta es la razón, te diría yo, teórico-conceptual, que justifica una cosa muy concreta que afecta al bolsillo, que es la indemnización. O sea, la indemnización, el basamento conceptual de la indemnización es reconocer la asimetría de poder que hay en la relación laboral, donde el empresario tiene mucho más que... Si vos tenés ventaja y querés despedir, ponete. Exacto. Ahora, voy a el párrafo que viene a continuación de en la riqueza de las naciones. Se ha dicho que las asociaciones de patrones son inusuales y la de los obreros usuales, pero el que imagine que por ello los patronos no se unen, no sabe nada de nada, dice Adam Smith. Los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme para no elevar los salarios. Quiero decir, no es que Adam Smith está diciendo los empresarios son malos, porque él está intentando entender la naturaleza del capitalismo. Funciona? Lo que está diciendo es los empresarios razonablemente siempre van a querer pagar el menor salario que se pueda y razonablemente los asalariados van a querer cobrar el mayor salario que se pueda. Que los asalariados se unifiquen en sindicatos es absolutamente previsible dado la asimetría de poder. Por eso creo que esta discusión que estamos teniendo en 2018 ya estaba en 1776. Bueno, te digo que acuerdos no tan tácitos. Acaba de conocerse la semana pasada como
un grupo de los más importantes empresarios se unieron a través de una red de WhatsApp, donde están día a día tratando de influir en la política económica. Acaban hace horas, de emitir un comunicado en defensa de la libertad de expresión, en una clara señal de... Están haciendo política. Están haciendo política. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Me voy con dos recomendaciones chiquitas. Vos podés elegir Greenspan o Bowie. No, a Bowie lo conozco, a Greenspan un poco menos. Me sorprende. Estamos en un programa político. La era de la turbulencia, básicamente una especie de biografía de Greenspan, pero no tanto personal, sino política, por su paso por el banco central más importante del mundo, que es la Reserva Federal. Durante muchísimos años. Durante muchísimos años. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. Nos vamos a un breve corte y ya con un especialista para ver quién tiene razón, si es que hay una razón. ¿Marcos Alperín de Mercado Libre o Sergio Palazzo de la Bancaria? Luis Campos es el director del Observatorio Social de la CTA. Luis, gracias por venir. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Te invitamos porque consideramos que sos uno de los que mejor conocen estos aspectos un poco intrincados de la ley laboral en cuanto al encuadramiento, que es lo que se está discutiendo entre Palazzo y Alperín. Si tuvieras que hacer al frente de... das clases seguramente. Si tuvieras que hacer al frente de un aula una síntesis de cuál es el conflicto, ¿cómo lo explicás? Es una pregunta de examen complicada en la cual generalmente la mayoría de los estudiantes se equivoca. ¿Por qué? Porque se distingue entre encuadramiento sindical, que es determinar cuál es el sindicato que tiene la capacidad normativa, la capacidad legal de representar a un grupo de trabajadores, y el encuadramiento convencional, que es determinar cuál es el convenio colectivo aplicable. No es lo mismo. Una cosa es determinar cuál va a ser el sindicato que represente a un grupo de trabajadores, en este caso los trabajadores de Mercado Libre, pongamos el ejemplo de estas semanas, y la otra cuestión es determinar qué convenio colectivo se le va a aplicar a esos trabajadores. Obviamente hay relación entre una y la otra, pero no son automáticas. Es decir, se desprende de lo tuyo que pongamos el caso, Mercado Libre puede tener trabajadores afiliados a distintos sindicatos, pero tienen que obligatoriamente regirse por un convenio. Bueno, eso depende, no necesariamente. Lo que yo estoy planteando es que, por un lado, determinar cuál es el sindicato que tiene la facultad legal de representar a los trabajadores de Mercado Libre, no se sigue de eso que el convenio que ese sindicato ya firmó se le aplique a los trabajadores de Mercado Libre. Por ejemplo, uno podría decir que los trabajadores de Mercado Libre trabajan en una empresa cuya actividad principal es la actividad financiera. En ese caso les correspondería que se aplique que los represente el sindicato de bancarios. Pero no necesariamente el convenio que firmó la bancaria en el año 75, que hoy es el que está vigente para la actividad bancaria, se le aplica a todas las entidades financieras. De hecho, lo que podría pasar es que si la bancaria representase a los trabajadores de Mercado Libre, luego tendría que negociar un convenio con Mercado Libre, con la Cámara de la FinTech, para regular las condiciones laborales aplicables a este grupo de trabajadores. No son lo mismo encuadramiento sindical y encuadramiento convencional. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que está exigiendo Palazzo? ¿El encuadramiento sindical o el encuadramiento convencional, o todo? Palazzo está discursivamente planteando todo, pero necesariamente empieza por el encuadramiento sindical. ¿Y por qué? Porque lo que dice Palazzo es, Mercado Libre, hace 20 años, cuando se creó, hace 15 años, era un lugar de encuentro entre compradores y vendedores. Algo que se ajustaba bastante a lo que uno podría decir la actividad comercial. Y por ende, muchos trabajadores de Mercado Libre hoy están encuadrados dentro del sindicato de comercio y se les aplica el convenio colectivo de comercio. Lo que dice Palazzo es, esto fue cambiando en el último tiempo y hoy Mercado Libre es más una organización de tipo financiero que de tipo comercial. Y como consecuencia de ello, ya no se le debería reconocer la representación sindical al sindicato de comercio, sino que le correspondería a la asociación bancaria. Cuando decís representación sindical, ¿eso involucra a dónde va a parar el aporte sindical, por ejemplo? No necesariamente. Tampoco. Sí a dónde va la cuota de afiliación sindical. ¿Que no es lo mismo? Que no es lo mismo. Un trabajador, en la Argentina, la afiliación sindical es voluntaria. Sí.
cualquier trabajador, de los compañeros, los trabajadores que están acá en C5N, pueden decidir afiliarse o no al sindicato, en este caso podría ser al sindicato de televisión. Ese aporte... Vaya, de hecho, solidaridad con los trabajadores del canal que están en conflicto. Ese aporte es voluntario. Y si un trabajador de Mercado Libre hoy se quiere afiliar a la asociación bancaria, puede hacerlo y destina su cuota de afiliación sindical a la bancaria. Luego, a partir de la negociación de convenios colectivos de trabajo, en algunas actividades, no en todas, existe lo que se llaman los aportes solidarios, los aportes que provienen, aportes extras, pero que son obligatorios para todos los trabajadores de la actividad. Que están involucrados en el convenio. Exactamente. Como te decía, no necesariamente el convenio que firmó la bancaria en el 75 con la Cámara de Bancos se le aplicaría a Mercado Libre. Eso habría que discutirlo. En tanto en cuanto ese convenio no se les aplique, no habría un aporte obligatorio a cargo de los trabajadores de Mercado Libre no afiliados. ¿Quién define quién tiene razón? Esto está muy claro, el procedimiento está muy claro, está muy detallado en la ley de asociaciones sindicales. Si hay un conflicto de encuadramiento, es decir, si hay dos sindicatos que disputan la representatividad sobre un determinado grupo de trabajadores, quien lo determina es el superior de ambos dos. En este caso, si fueran comercio bancario, como ambos sindicatos están afiliados a la CGT, este tema lo resolvería la comisión arbitral de la CGT, que es un organismo que existe, que habitualmente interviene, no en conflictos de esta cuantía, en general interviene con sindicatos un poco más chicos. Son dos pesos pesados, ¿no? Estamos hablando de Cavalieri y Palazzo. Exactamente. Pero el procedimiento sería que esto lo resolviese, que se plantease formalmente, que lo resolviese el comité arbitral de la CGT. Esa resolución podría ser apelada ante el Ministerio de Trabajo, ante la autoridad de aplicación y finalmente ante la Justicia del Trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. También podría Mercado Libre decir, bueno, acá hay una duda sobre qué sindicato, sobre con qué sindicato tengo que negociar. Esto es un decreto de los últimos meses de la Alianza, un decreto del 2001, que abrió la puerta a que las cuestiones de encuadramiento puedan ser planteadas por los empleadores. Si Marcos Galperín tiene alguna duda acerca de cuál... Puede recurrir a la justicia. Podría ir al Ministerio de Trabajo, y decirle, necesito saber si tengo que negociar con comercio o con la bancaria. Por ahora Marcos Galperín no parece muy interesado en hacer esa pregunta porque directamente aplica el convenio de comercio. Una última, ¿no correspondería preguntarle a los empleados de Mercado Libre qué es lo que quieren, tanto en encuadramiento sindical como en encuadramiento de paritarias convencional? En el caso de encuadramiento sindical, sin duda, pero esto es mi posición. Yo y desde la CTA Autónoma estamos convencidos de que quien debe determinar a qué sindicato afiliarse, qué sindicato lo tiene que representar, es el trabajador en cuestión, es el grupo de trabajadores. En nuestro sistema eso lo determina la ley y lo determina a partir de determinar cuál es la actividad principal de la empresa. Como te decía, lo que está hoy en discusión es cuál es la actividad principal de Mercado Libre. Y me parece que esto sí es importante, para cerrar, plantear que la discusión no es sindicato sí, sindicato no. De hecho, Mercado Libre acaba de firmar un convenio colectivo de trabajo, no con el Sindicato de Comercio, no con la bancaria, con la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga. Es un convenio colectivo de trabajo que se le aplica al establecimiento que tiene Mercado Libre en el mercado central, un centro de distribución. Ajá. Este convenio tiene todas las cláusulas de reforma laboral que se les ocurran y más. Flexibilización. Flexibilización. Desaparecen los descansos en sábados o domingos, los descansos semanales pueden ser en cualquier día, las vacaciones se pueden fragmentar, se pueden otorgar en cualquier momento del año y fraccionar en periodos de 7 días cada uno. Desaparecen las categorías laborales, es decir, cada trabajador puede hacer lo que quiere. Mercado Libre se compromete a hacerle un aporte obligatorio al sindicato, a esta Unión de Trabajadores de Carga y Descarga, que entre lo que aporta Mercado Libre... Si no llamemos soborno para no entrar en... Entre lo que aporta Mercado Libre y lo que aporta cada trabajador, que va a tener que aportar obligatoriamente a este sindicato, estamos hablando del 5% de la masa salarial de los trabajadores que trabajan en este centro de distribución del mercado central. Millón de gracias por venir, un gusto, Luis. Una aclaración que vale la pena, porque más allá de lo que pueda o no gustarnos de las declaraciones o de la actitud de Marcos Galperín en Mercado Libre, en toda encuesta de satisfacción de los empleados respecto de su empresa, Mercado Libre rankea muy bien. O sea, los trabajadores están contentos. Lo que pasa es que la discusión es a qué sindicato pertenecen. Ninguno de los trabajadores no quiere trabajar en Mercado Libre. La inmensa mayoría quiere trabajar en Mercado Libre, porque es una empresa de punta que paga salarios muy por encima de los de mercado. El sector paga más.
De lo que se trata acá es de una disputa entre dos sindicatos donde Marcos Galperín prefiere uno de los dos. Gracias, Luis. Vamos a un breve segundo, una breve barrida y no se pierdan el informe que viene, se los recomiendo. En medio de tanta pálida, se nos ocurrió mostrar algo realmente muy lindo, como lo decía, conmovedor, emotivo, estremecedor, que está sucediendo en la Villa 21. La Villa 21 es una de las dos villas que está en Parque Patricios, a metros de Amancio Alcorta, muy cerquita de la cancha de Huracán. Nos enteramos, nosotros ya habíamos hecho un informe con Ernesto Tenenbaum cuando estábamos en TN, acerca de la primera escuela que se creó dentro de una villa, secundaria. O sea, en el lugar, en realidad no es exactamente la Villa 21, sino es en la Zabaleta, tan pegadas, separadas por una vía muerta de un tren. Hay un colegio secundario, y un colegio secundario cuyos docentes son docentes que llevan en el corazón el ser maestros villeros, el hacer su trabajo en la villa. De hecho, muchos de ellos, cuando se da el reparto, los concursos de puestos, quieren ir a trabajar a la villa, hacer trabajo docente y social en la villa. Nos enteramos que un grupo de esos docentes decidió armar un profesorado. ¿Para qué? Para que la salida laboral de los habitantes de una villa sean no solo las tradicionales, las changas, la construcción, el servicio doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor que un profesorado para que egresados de ese secundario o de otros que están en la zona puedan capacitarse y el día de mañana ejercer una profesión mucho más jerarquizada que la que tienen ahora, que es nada menos que ser docente? Fuimos, hicimos el informe, y me olvidaba, entre la escuela, una vez que el informe que hicimos con Ernesto en su momento en TN, mostraba la primera graduación de esa escuela secundaria. Entre ese momento, que fue hace 5 años más o menos, y ahora, varios de los egresados de esa escuela hicieron trabajos de alfabetización en la villa. Muchos de los chicos le enseñaron a leer y a escribir a sus padres, o a sus tíos, o a sus abuelos, pero quisieron más y armaron un profesorado. Un profesorado que tiene título oficial, habilitante, para cuando egresen los primeros. Lo primero que vamos a escuchar ahora es a uno de los docentes de esa escuela, que es uno de los impulsores, de los promotores de este profesorado. Con una barba larga por acá, pero una fuerza mucho más larga que la barba, Maxi Malfatti nos cuenta de qué va este profesorado. Como el proyecto está teniendo tanta suerte, decidieron ampliarlo, porque las aulas de abajo, mientras estamos escuchando aquí a un partido de vóley de fondo, les decía, como lo de abajo está quedando chico para la cantidad de gente que está viniendo al profesorado, están construyendo esto, con aportes de gente voluntaria, ya llevan invertido bastante dinero, y esto esperemos que dentro de poco sean 3 aulas más que se sumen a la de abajo para seguir adelante con el proyecto del profesorado. La última vez que yo estuve acá fue a fines de 2013. En realidad no acá, algunas cuadras de acá, en la única escuela pública, creo que es una de las únicas escuelas públicas que hay dentro de villas o asentamientos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y para qué vine? Para presentar un informe sobre la primer camada de egresados que tenía el colegio secundario. Toda una rareza y todo un logro. Y ahora estamos aquí con uno de los profesores de esa escuela que nos va a contar cómo siguió la historia en materia educativa aquí en la Villa Zabaleta. Con ustedes el señor Maxi Malfatti. ¿Qué hace, Maxi? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Contanos, ¿cómo siguió la historia? Bueno,
en el año 2015 con el primer grupo de egresados y con egresados de las siguientes promociones, empezamos a desarrollar un plan de alfabetización adentro del barrio porque nos dimos cuenta que había un montón de vecinas y de vecinos que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Ese proyecto se continúa hasta hoy. Fuimos haciendo diferentes tipos de relevamiento en lugares del barrio para hacer la alfabetización y fuimos formando educadores, alfabetizadores, educadores populares para que lleven adelante esa tarea. Y hoy, año 2019, eso que comenzó formando educadores para alfabetizar, nos encontramos con un profesorado, un magisterio, el primer terciario que hay en la Villa 21, y estamos formando maestras y maestros que se van a hacer cargo también del proceso de alfabetización de sus vecinos, pero además van a poder ser las maestras y los maestros que están faltando en la ciudad de Buenos Aires y van a poder también llevar a las escuelas públicas una mirada distinta, una mirada basada en las experiencias y en los saberes de un barrio popular tan grande como el de la Villa 21. O sea, esto es un profesorado como cualquier otro en la ciudad, autogestionado por ustedes, y los egresados de este profesorado van a poder dar clase en cualquier escuela de la ciudad de Buenos Aires. Sí, los egresados van a poder dar clase en cualquier escuela. Nosotros en el año 2018 le propusimos al profesorado Alfredo Palacios, que es un profesorado que está afuera del barrio, en Barracas. Le llevamos la iniciativa y ellos nos abrieron la puerta, nos ayudaron a diseñar bien el plan educativo porque ya tenían más experiencia en la formación de docentes y bueno, y nosotros nos conformamos como una nueva carrera, un anexo, y nos plantamos acá en la 21 donde veníamos trabajando desde hace 10 años. Notable, ¿no es cierto? Bueno, y no es todo. Lo que van a ver ahora son los testimonios de una alumna del profesorado. Son como 100 ya, y como acababa yo de contar ahí en el informe, les está quedando chico y por eso están construyendo en el piso de arriba 3 aulas más. Van a escuchar a Mabela Regues, una de las estudiantes, y van a escuchar el testimonio de uno de los profesores. No lo tengo por ahí el nombre. Mariano Nieva. Mariano Nieva, testimonio de alumno y de docente del profesorado Pueblos de América, así se llama. ¿Cómo te soñás, cómo te imaginás de acá? El profesorado tiene una duración promedio de ¿cuánto se estima? De 4 años. ¿Cómo te imaginas dentro de 4 años? ¿Trabajando dónde, cómo? Me imagino ya primero recibida de maestra y mi sueño es trabajar en la escuela popular, pública popular. O sea, si es en el barrio mejor, porque tengo muchas escuelas que realmente la adoro. Y a futuro me imagino como licenciada de educación. Ajá, para seguir estudiando. Sí. Para guardar polvo blanco delante de... Sí, me despertó ese sueño, o sea, al estar cursando. Aprendí un montón de cosas que la verdad que es fantástico la docencia. No me la imaginaba tan así, tan profunda. Así que me parece que puedo aportar un montón, así que me imagino trabajando con y para el pueblo. Contanos vos como profe, ¿cómo es la experiencia? Muy contento, la verdad que uno viene a enseñar, pero también te vas, y no es una frase hecha, te vas con mucha enseñanza vos propio, ¿no? Y yo tengo una inquietud hace mucho tiempo con la educación popular. Yo acá llegué hace muchos años de la mano de los curas villeros. Y bueno, tuve la posibilidad este año, por intermedio de los compañeros, de Max y de Mariela también, de ser parte de este profesorado. Y particularmente di la materia de pedagogía junto con Nancy Falieres, mi compañera, también ahí en la materia. Y la verdad que muy felices por lo que se logró, muy felices y también muy contentos por lo que nos han enseñado, como te decía recién, y por las ganas que le ponen, por la alegría que le ponen al estudiar, lo que significa para ellos esta oportunidad que se les da. Así que, pues feliz. Escuchaban, ¿no? Aprovechando la oportunidad que se les da.
¿Cuánto mejoraría la situación de los que peor están si tuvieran las mismas oportunidades de los que no están en esa situación? ¿No? Esta tan mentada igualdad de oportunidades que en esta sociedad no se cumple. Ellos la logran y no por esfuerzos individuales, sino por esfuerzos conjuntos. En la tercera parte del informe vas a volver a escuchar a Maxi, el profe barbudo, y a Nahuel Arrieta, uno de los alumnos que tiene como particular habilidad el rapeo. Tercera parte del informe, Pueblos de América, primer profesorado, primer magisterio dentro de una villa miseria. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están estudiando hoy? ¿Cómo se conforma el cuerpo docente? Bueno, se anotaron 105 vecinas y vecinos para estudiar. Ajá. Eso nos obligó a pensar en abrir 2 turnos, porque originalmente era un turno. Y hoy sostienen 70 estudiantes, 70 y pico estudiantes, y estamos cerca de la finalización, a una semana de la finalización del primer cuatrimestre. Bueno, la sorpresa fue que las vecinas y los vecinos estaban en su deseo de ser maestras y ser maestros, cosa que no habían podido por las condiciones materiales, por circunstancias de la vida, y ahora había una nueva oportunidad para ir tras un deseo. Siempre está esa cuestión que los pobres, los que están en peores condiciones económicas, no tienen deseo y trabajan de lo que pueden. Pero acá se generó un lugar donde buscamos concretar sueños y proyectar. Maxi, y la tarea de alfabetización, mientras tanto, continúa. Continúa la tarea de alfabetización, estamos ahora en una nueva parte del barrio, porque antes estábamos en otra punta, así que estamos diseñando un plan para empezar a relevar las manzanas que están alrededor del profesorado, y junto con los estudiantes y con las organizaciones que entienden que la educación es un camino para revertir estas realidades, vamos a continuar con esa tarea. Bueno, esta es una canción que escribí contando un poco la historia de mi barrio, acá de la Villa 21. Y bueno, empoderada en la lucha de voces que nos escuchan. Nada en el barro del barrio, cuna de cartón y carro. Raíces con cicatrices que ojalá Dios fertilice. Con nuevas flores felices. Está embarrada semilla que ha crecido en esta villa. Sabe que fácil se gatilla el de visera y zapatilla. Los sueños de los pibes son lágrimas en la mejilla de las madres que piden que acabe esta pesadilla. Y así crecen. Florecen este barrio y no perecen, aunque acá el sol no brilla, y así crecen. Florecen este barrio y no perecen, aunque acá el sol no brilla, porque esta tierra fue regada con 1 y 1000 historias del padre Daniel de la Sierra enfrentando a la topadora, de aquel demonio verde vestido con botas largas que se llevó la vida de Teodoro Urunaga, su destructora estructura que con los medios aprieta, no pudo matar la cultura de Julio Antonio Arrieta, Gustavo Benítez predicando entre pandilla, no apagaron la luz de Mario Gómez y su cuadrilla, y así crecen. Florecen este barrio y no perecen, aunque acá el sol no brilla, y así crecen. Florecen este barrio y no perecen. Nahuel Arrieta tiene tantas ganas de estudiar, vive en Longchamps porque consiguió un alquiler más barato. Y todos los días va de Longchamps hasta Parque Patricios a estudiar. Y se gana unos mangos rapeando en el tren. ¿Todo para qué? Para estudiar. Breve corte y, como te anunciaba al principio, José Nathanson analizando los spots, la campaña política hoy de Alberto Fernández.